gracias, Señor, y pedimos tu presencia en esta noche, no en nuestras vidas y en este lugar, para que nos guíes y podamos aprender algo nuevo en esta noche. Sabemos bien que tu palabra no tiene fin, Señor, y que cada día que abrimos nuestras Biblias podemos aprender algo nuevo. Y te pedimos una bendición para mi hermano Nadir, que trae el estudio bíblico esta noche, y para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por las necesidades que tenemos. Te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa. Y vamos a comenzar, mis hermanos. Bienvenidos todos los que nos están viendo por internet. Estamos en Facebook. Y posteriormente estaremos saliendo en YouTube. Así es que voy a brincar esto porque vamos un poco tarde. Vamos a cantar un canto. En tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. De beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. De tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de de tu manantial, dame de beber.
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Necesito más. Señor, que los esposos, vamos a darle tiempo a nuestro hermano Nadir. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y qué bien que vinimos, ¿verdad? Aunque estuvo frío, pero con hambre de la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, oye, vamos a tocar un tema en el estudio, un tema que parece que es muy difícil de encontrar, ¿verdad? El tema de la felicidad. Hoy en día vemos como que es algo muy difícil de obtener. Como es algo como que tenemos hoy, mañana desaparece. Hoy estamos súper felices, mañana estamos decaídos. ¿Y por qué? Porque la palabra y todos estamos de acuerdo que Dios dice que es una manera que debemos de vivir, ¿verdad? Felices, y cómo no, con el Dios que tenemos debemos de vivir felices, ¿verdad? Cada día que abramos los ojos, que vemos nuestras vidas, vemos nuestros hijos, vemos nuestra familia, todas las bendiciones que tenemos, debemos de amanecer felices, ¿verdad? Debemos de tener esa felicidad y darle esa gracias y gloria a nuestro Señor por todo lo que nos ha dado, lo que nos sigue dando y lo que nos dará, ¿verdad? La felicidad es algo que parece como que solo se escucha en los cuentos de las historias, ¿verdad? Que tienen finales felices, así parece, pero como que a nosotros o en esta vida como que no existe mucho, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos, y bastantes obviamente tratan de buscarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Tal vez no pasó en nuestra vida, pero en muchos, ¿verdad? Piensan que tal vez el matrimonio, han intentado el matrimonio, decir, no, me voy a casar y ahí voy a ser feliz, ¿verdad? Se casan y se dan cuenta que no fue tanto la felicidad que esperaban, ¿verdad? Y todos sabemos que el matrimonio y el comienzo es bien difícil, ¿verdad? A través de los años llega la felicidad. Y llegan, pues entonces cuando lleguen los hijos, vendrá la felicidad. Y sí, llega la felicidad cuando vemos a nuestros hijos por primera vez, ¿verdad? Esos primeros pasos, empecemos a disfrutar y sí, hay felicidad, ¿verdad? Pero como que toda esa felicidad dura un momento y después desaparece. Así parece que es la felicidad, mis hermanos, y muchas personas de igual manera vemos que el dinero, todos lo hemos descubierto, el dinero no es la felicidad, ¿verdad? Las carreras no importa qué de alto, cuánto estudies o qué trabajo tengas, al final no es la felicidad, no es lo que
Dios quiere, y muchos obviamente vemos que van más allá y llega el alcohol, porque el alcohol es algo que de igual manera da felicidad, pero en el momento. Ya mañana es una tristeza la consecuencia, ¿verdad? Las drogas es lo mismo, es una felicidad temporal, ¿verdad? Pero nada que ver con esa felicidad que Dios tiene prometido para sus hijos, ¿verdad, mis hermanos? Y es algo que no solo parece que va a las personas que no conocen a Dios, pero tristemente en la vida de igualmente los cristianos como que esa felicidad no está. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice bien claro que debemos ser felices, ¿verdad? Entonces algo estamos haciendo mal de seguro para no poder disfrutar de esa felicidad que Dios nos tiene prometido, ¿verdad? Dios nos ha dado la prescripción para poder vivir esa felicidad, ¿verdad? Ya si nosotros no la obtenemos y no la aplicamos, entonces es por eso que no la tenemos, ¿verdad? La felicidad bien sabemos que no es algo que vamos a encontrar, pero de acuerdo a la palabra de Dios es algo que vamos a recibir como resultado de hacer algo que Dios nos pide hacer, ¿verdad, mis hermanos? Y es ahí a donde tal vez muchas personas fallamos, ¿verdad? Porque lo queremos buscar de diferentes formas, pero no la forma que Dios nos dice que la vamos a recibir. Y eso es lo que queremos ver hoy, mis hermanos, ¿verdad? Que cómo es o cuál es el camino que Dios nos da, los pasos que Él nos dice para poder recibir esa felicidad y poder vivir. Porque sí, lo vemos y lo vemos en vidas de personas en la palabra de Dios, ¿verdad? Como en vida del apóstol Pablo, que vemos que ese hombre como que en cualquier situación ese hombre estaba feliz. ¿Verdad? No importaba en qué situación estaba en la cárcel y estaba alabando a Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía él diferente? ¿Qué seguía? ¿Qué hacía? Eso es lo que tratamos de buscar, obviamente, y aplicar en nuestra vida para nosotros poder igualmente disfrutar esa felicidad que viene como producto de mis hermanos. Amén. Y la palabra de Dios y el Señor Jesús en sus palabras nos dice, ¿verdad? Que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero mis hermanos, bienaventurados podemos decir que es otra palabra usada para felices, ¿verdad? Feliz es la persona o dichosa es la persona que tiene hambre y sed, pero ¿de qué? De justicia. ¿Verdad? La justicia o es esa persona que tiene hambre o sed de hacer la voluntad de Dios. Esa es la persona que es dichoso, es la persona que es feliz. ¿Verdad? Por ahí va toda la palabra de Dios. Aquí en otro versículo igualmente el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí hablando y con las personas que andaban preocupados de qué iban a vestir, qué iban a comer, ¿verdad? Ellos preocupados, ¿por qué? Porque muchas, y de igual manera hoy en día, ¿verdad? Eso vemos que es la felicidad. Si tenemos esto, si tenemos mucho de esto, si tenemos mucho de esto va a ser nuestra felicidad. Eso es lo que el hombre piensa, pero el Señor nos dice diferente. ¿Qué nos dice? Más buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay ahí la palabra otra vez, justicia, ¿verdad? No solo el reino, pero también su justicia, y todas estas cosas serán añadidos. Todas las cosas que necesitamos para ser felices vendrán, pero después que cumplamos o después que hagamos caso a lo que Dios nos pide hacer, ¿verdad? Vienen esas bendiciones que Dios tiene prometido para sus hijos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, que quede claro que nuestra felicidad, mis hermanos, tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Claramente dice la palabra de Dios, es basado en esa relación y no es basado en lo que nos está pasando en el momento. Amén. En el Salmo 1, mis hermanos, el primer salmo que leemos, ¿verdad? Es un salmo súper interesante, y ahí
vamos a ver una descripción exactamente de lo que el Señor dice ahí, lo que es su justicia, de lo que Él pide que hagamos. Y de igual manera vamos a ver que basado en hacer estas cosas es como viene esa felicidad que todos deseamos. Y el Salmo lee así, mis hermanos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo, fíjense, un no, ¿verdad? Un no, claramente, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, mis hermanos. Entonces es un salmo de sabiduría, mis hermanos. Y como les decía, el bienaventurado en el hebreo tiene esa idea de felicidad, ¿verdad? Pero de una felicidad más allá, como que muy, muy, muy feliz es la persona que no hace estas cosas, ¿verdad? Esa es la idea, no solo feliz, pero más allá de la felicidad es esa persona que hace eso. Y observamos algo muy interesante también, que comienza con las cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Es algo interesante, no debemos de hacer, y la persona que quiera ser feliz no debe de hacer estas cosas, mis hermanos. Y sí, la felicidad, mis hermanos, no solo en esta vida, pero en la vida eterna, comienza con las decisiones que tomamos hoy, ¿verdad? Tenemos dos opciones y la palabra de Dios es bien claro. Solo hay dos opciones que podemos tomar, la del Señor o la del maligno. No hay otra opción. Y esa opción va a determinar que si vamos a ser felices o no. Entonces, mis hermanos, escoger uno obviamente significa rechazar el otro. No hay dos maneras, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa en la vida, muchas veces del Hijo de Dios, que de igual manera quiere estar un poquito aquí y un poquito ahí, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces, y por eso la felicidad todavía no se evade. Entonces, el signo de no, dice la palabra: no hagamos eso. Tenemos en la vida del Hijo de Dios, tenemos de tener, o cada vez que se presenta alguna circunstancia en nuestra vida, tenemos que ver, o tenemos de tener bien claro: ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Y todo viene a consecuencia de que hemos leído la palabra de Dios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Es el discernimiento, ¿verdad? Y sí, hay muchas cosas que no debemos hacer, ¿verdad? La palabra de Dios nos deja bien claro todas las cosas que los hijos de Dios pueden hacer y lo que no podemos hacer, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros tenemos de tener bien claro. Y este salmo es muy interesante porque comienza con lo que no debemos hacer, y comienza con los consejos del malvado. Es algo que no debemos escuchar, ¿verdad? Porque obviamente el malvado es una persona que no conoce a Dios. ¿Verdad? El malvado es una persona que lo de Dios o lo que Dios tenga que decir no le da mucha importancia, ¿verdad? Él escucha tal vez el consejo de otras muchas personas o de otros libros, pero lo de Dios no es prioridad. Entonces, ¿por qué vamos a escuchar tal consejo, ¿verdad, mis hermanos? El mal. Entonces ahí también viene el discernimiento que debemos de tener como hijos de Dios. Y obviamente los consejos los recibimos de muchísimas formas, ¿verdad? Hoy en día todo lo que vemos es consejo, prendemos la tele, es información que estamos recibiendo, ¿verdad? Nos juntamos con tal amigo, con tal persona, son consejos. Leemos un libro, ¿verdad? La palabra de Dios, leemos X libros, son consejos, son esa información que estamos recibiendo, y es información que debemos de tener mucho cuidado con qué información recibimos, ¿no?
De igual manera los libros, y los libros son, no porque tengan etiqueta, vamos a decir que diga que fue escrito por un cristiano, debemos decir, ok, ese libro está bien, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos de tener sabiduría y tener bien claro, porque de igual manera hay muchos libros que no se enfocan específicamente en las cosas de Dios, ¿verdad? Y tener cuidado que, aunque diga que es de un hijo de Dios, hay que tener cuidado y averiguar, como dice la palabra de Dios, si es basado en la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Tengamos cuidado con eso. Y el discernimiento y ciertas cosas, ¿verdad?, que debemos de ver o que nos pueden ayudar a saber si esto es de Dios, sabiduría de Dios o sabiduría del hombre. Por eso son cosas que tenemos de ver, porque dice, muchas personas que escriben sus libros o tratan de dar información a nosotros, ¿verdad?, dicen que las escrituras, vamos a ver que dicen que no es suficiente. Las escrituras es un libro viejo, ¿verdad? Es un libro que no está escrito, que es tan antiguo que no es para el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que necesitamos más, que necesitamos otros medios para poder tratar los problemas que tenemos del alma y diferentes. La Biblia no. Cuando la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos bien claro que nos dice totalmente lo contrario, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en 2 Timoteo que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, mis hermanos, ¿verdad? Totalmente lo contrario, lo que nos quieren dar a veces otras personas, ¿verdad? El mejor consejero es la palabra de Dios, ¿verdad? Para cualquier situación, ¿verdad? Si queremos saber cómo crecer a nuestros hijos, la palabra de Dios. Si queremos cómo tener mejor matrimonio, la palabra de Dios. Si queremos saber cómo vivir mejor con otras personas, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos, mis hermanos. Otra cosa que tenemos de ver y tener cuidado, que el consejo del malvado exalta el orgullo del hombre. Ahora vemos que pone al hombre encima de Dios. Esa es algo que vamos a notar y le quita la gloria a Dios, ¿verdad? Y se lo da al hombre y se enfoca en ¿qué? En él, en yo. Son tales palabras que vamos a leer o vamos a escuchar de la boca de tal persona, él, yo, ¿verdad? Y minimiza ¿de qué? La confianza que debemos de tener en Dios. Y todos sabemos que esa confianza de Dios tiene que ser todo el tiempo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos bien claro que sin Dios, ¿verdad? Nada tenemos, ¿verdad? Todos los hijos de Dios sabemos que hoy podemos decir, hoy estamos bien, mañana nos enfermamos, ¿y qué hacemos? Sin Dios. Ya todo lo tenemos por Dios y porque Dios nos da, mi hermano. La palabra de Dios dice totalmente lo contrario, dice más el que se gloriece en el Señor, ¿verdad? Que toda la gloria siempre sea para nuestro Dios, mis hermanos. Amén. La tercera, el malvado igualmente no se enfoca en complacer a Dios y a los demás. Vemos que está enfocado, obviamente, como decíamos, en Él, ¿verdad? Él no existe negarse a sí mismo, Él nunca va a usar esas palabras o poner al vecino primero. No vamos a escuchar mismos, no vamos a escuchar el amor de Dios y el amor por los demás, no va a existir, pero
esa persona se ama a sí mismo primero y luego a los demás, ¿verdad? Usan eso, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar a los demás si no me puedo yo amar a mí mismo, ¿verdad? Y es totalmente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primero, amemos a Dios y a los demás. Dice su palabra bien claro, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, en Marcos 8:34 dice, entonces, llamó a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere ser discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga, ¿verdad, mis hermanos? Totalmente al contrario de los consejos que vamos a escuchar de una persona que no conoce a Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Y como les decía, la palabra de Dios o el consejo de nuestro Señor es el mejor consejo que vamos a escuchar, ¿verdad? La persona que nos va a aconsejar, si es buen consejero, va a usar la palabra de Dios para aconsejarnos, ¿verdad? Porque Él sabe que a través de esa palabra es el mejor consejo que esa persona puede dar para ayudar a alguien, ¿verdad? No hay nada mejor que pueda hacer, pero la palabra de Dios. Amén. El Salmo igualmente nos dice que no andemos en el camino del pecador, ¿verdad? Y todos tenemos, la palabra de Dios habla de dos caminos, ¿verdad? Dice que un camino es ancho y uno angosto, ¿verdad? Dice que hay dos caminos y que muchos van por ese camino ancho y muy pocos entran por el camino angosto, ¿verdad? Dice que muy pocos lo van a encontrar, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos que el pecador obviamente es esa persona que nos va a querer llevar por cuál camino, por el angosto, ¿verdad? Hoy en día muchísimos de nuestros problemas de igual manera es porque queremos andar en los dos caminos, ¿verdad? Y no podemos andar en dos caminos, ¿verdad? Nos tenemos que enfocar en un solo camino y es el camino que el Señor dice, ¿verdad? Y es un camino muy angosto, ¿verdad? Y sí requiere muchas cosas que Dios nos pide para que podamos entrar por ese camino, ¿verdad? Pero es el camino obviamente que nos lleva a la felicidad. Esa es la dirección que debemos de tomar si queremos ser felices, ¿verdad? Obviamente el camino es la manera que viven las personas, ¿verdad? La manera que se comportan, y ese camino sabemos que no debemos de tomar, no nos debemos de involucrar con ellos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos de tener obviamente muy cuidado y más cuando llegamos a ser hijos de Dios y obviamente anduvimos en ese camino. Dice la palabra que hay que tener cuidado, que no nos engañemos, ¿verdad? Porque podemos de igual manera aprender esos malos hábitos de nuevo, ¿verdad? Es algo que debemos de hacer, obviamente, y eso es lo que se le aconseja a la persona, al nuevo cristiano, ¿verdad? Que se aleje tantito de esas personas, ¿verdad? De ese camino. ¿Por qué? Porque obviamente si somos personas nuevas que estamos tratando de ir por otra dirección y seguimos siendo ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ya poco a poco nos van a jalar de nuevo ahí a donde estaba. Obviamente no vamos a olvidarnos de esas personas, ¿verdad? No se olvida de esas personas, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que cambia es que ahora ya no vamos a ellos para hacer lo que hacíamos con ellos, pero ahora vamos ahí para llevar ahora el mensaje que ahora nosotros conocemos, que puede sacarlos a todos de eso y traerlos a la felicidad. Eso es lo que tenemos de concentrarnos. Y sí, pues obviamente todos un día fuimos pecadores, pero ahora somos pecadores que somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y sí, todos hemos fallado, todos hemos estado ahí, pero gracias a Dios que ahora estamos
tratando de hacer lo mejor que podemos. Y dice su palabra, como le decía, no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y ese es otro motivo por qué nos alejamos, ¿verdad que no? Porque no nos podemos engañar. Si seguimos ahí, no sé si se ha dado cuenta, pero si te juntas mucho con un cierto grupo de personas, ya muy pronto empiezas a decir o copiar algunas cosas que ellos hacen, se vuelve parte de nuestras costumbres. Por eso alejarnos de ahí es lo mejor que podemos hacer. Y de ahí dice que ahí está el blasfemador también, que pasas de caminar ahí y ya después se sienta con el blasfemador. Y yo digo, ¿quién es el blasfemador? La persona que se burla de las cosas de Dios, ¿verdad? Que rechaza las cosas de Dios y ¿qué puede hacer? Se trata de cubrir él al burlarse de todo lo que él ha rechazado. Creen que saben más que Dios, ¿verdad? Que ellos son muy, muy inteligentes para creer lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Cómo van a creer en los cuentos de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién cree en esto, mis hermanos? Pero recordemos, la palabra de Dios dice, o el Salmo, felices son aquellos que no andan con estas personas. Fíjense, nos alejamos de ellos. Y antes de dejar esta parte, mis hermanos, nomás algo muy interesante de notar, ¿verdad? Cómo el pecado, el progreso del pecado. Vemos algo muy interesante en el Salmo, ¿verdad? Si notamos, comienza con el que camina con el malvado, ¿verdad? Ya después el que anda con el pecador, ya después el que se sienta con el escarnecedor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero vemos que, y es de igual manera, el pecado es algo, si lo vemos es así, ¿verdad? De primero vamos andamos con esta persona, ¿verdad? Todavía todo a gusto ahí, calmado, no está pasando nada, todavía estamos caminando, ya después nos detenemos con los pecadores, ¿verdad? Ya empezamos a hacer cosas que ya no debemos de hacer, ¿verdad? Ya llega el punto más lejos, que ya nos sentamos con las personas que se burlan de las cosas de Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el pecado, ¿verdad? Porque es así como empieza, ¿verdad? Empieza muy suavecito y va empeorando, hasta que tristemente hasta podemos llegar a burlarnos de ese Dios que un día dijimos que creíamos en Él, ¿verdad? Y han visto muchos casos de eso. Tenemos de tener cuidado con esto, mis hermanos. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que vimos aquí, que hay que tener mucho cuidado obviamente con qué metemos, qué información recibimos, los consejos que recibimos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con quiénes andamos. Son los amigos que escogemos, es muy importante. Ya tenemos de escoger obviamente esos amigos, pero esos amigos que están enfocados en las cosas de Dios. Las personas que nos van a motivar, que nos van a decir, sigue adelante, ¿verdad? Tú puedes hacer mejor, acércate más a Dios, pero que nos motiven a amar y a Dios más y más cada día, ¿verdad? Esos son los amigos que debemos de tener alrededor de nosotros, mis hermanos. Entonces, vemos podemos decir el primer no, ¿verdad? De las personas con quienes no debemos de andar, ¿verdad? Y todos vamos a decir, no, pues, podemos decir tal vez, entonces esa parte, tal vez cada uno de nosotros podemos decir, no, pues lo pasamos, porque muchos de nosotros no estamos con tales personas, podemos decir, ¿verdad? Entonces, estamos bien, ¿verdad? Pero ahí no termina todo, esa es una parte que te lleva a la felicidad. La segunda parte es todavía más importante, y todo tiene sentido, porque
imagínense, ya esta parte nos dice que ya venimos a la parte de la palabra de Dios, y la palabra de Dios que tiene de tomar la parte de la mente que no estaba acostumbrado a escuchar de Dios. Entonces si nos sale, obviamente si lo que Dios dice, aléjanse de todo esto malo que conocieron, para que puedan conocer todo esto bueno que ahora yo tengo, ¿verdad? Esto malo va a ser reemplazado por lo bueno de Dios, ¿verdad? So, no puede, por eso no puede existir los dos, no podemos ser solo hijos de Dios y estar haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? Porque no va a funcionar, va a haber un choque de dos, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, y esta es la segunda parte, que no hacen esto, pero sino que esta persona en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces la segunda parte es muy importante, es hasta más importante que la primera parte, mis hermanos, ¿verdad? Y no podemos decir voy a hacer esta y no voy a hacer esta, ¿verdad? Y algo muy interesante, la palabra delicia también eso es una palabra que lleva, no quiere decir solo leer, pero es algo que lleva la palabra de Dios a otro nivel, ¿verdad? Porque la palabra delicia, y es interesante, creo que el pastor lo ha dicho, en el hebreo tiene el significado, o sea, se usa en el Viejo Testamento de igual manera, en el libro de Génesis y en el libro de Esther se usa, pero tiene la idea de un hombre, ¿verdad? Cuando se deleita con una mujer, ¿verdad? Ahí todos los varones entienden lo que se está hablando, ¿verdad? Porque todos se acuerdan cuando conocieron, tal vez cuando conocieron a su esposa, ¿verdad? La que iba a ser a su esposa, cuando por primera vez la conocieron, ¿verdad? Que hubo un cambio que tenía su tiempo, pero ese tiempo lo ajustaron. ¿Por qué? Porque esta persona o esta esposa en cual ahora se deleitaban, era muy importante que le tenían de dedicar su tiempo, ¿verdad? Esta persona ahora, ajustaron su tiempo para que esta persona ahora tome el primer lugar, ¿verdad? Y ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacían? No importaba qué pasaba, pero podía tal vez el novio pasar horas, ¿verdad? En un autobús para ir el camino a buscar a la novia, no sé hasta dónde esté, para esperarlo. ¿Por qué? Porque era prioridad, ¿verdad? Y lo hacía, y lo muy interesante es que lo hacía no porque tenía que hacerlo, pero porque quería hacerlo. ¿Ves la diferencia en el deleitarlos en la palabra de Dios? ¿Verdad? Si lo hacemos por obligación, si lo hacemos por devoción, no es deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Verdad? Tiene que ser algo diferente, algo que decimos, ¿verdad? Algo que nazca de nosotros, hacerlo todos los días, es deleitarnos, mis hermanos. Y es algo que todo hijo de Dios tiene que llegar a hacer, ¿verdad? Deleitarse en esa palabra de Dios. Amén. Y no solo deleitarnos, pero también meditar, ¿verdad? No es solo decir ya vamos a leer la palabra de Dios y aquí acabó. Muchas veces la bendición se pierde porque nomás leímos y no meditamos, ¿verdad? La meditación en la vida de los hijos de Dios es muy importante. La meditación es aplicar lo que leímos hoy, cómo aplica a nuestra vida, ¿verdad? No escucharlo aquí y olvidarlo ahí mañana, ¿verdad? Es pensar en ello y caminar y podemos andar manejando, pero andar pensando en la palabra de Dios, en lo que aprendimos hoy, cómo aplica mi vida. Lo estoy haciendo. Orar, pedirle a Dios, es meditar, mis hermanos. No olvidemos, porque la meditación es muy importante para la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas bendiciones, o muchas personas no somos bendecidos porque no meditamos, solo leemos, y solo leer no es suficiente. Amén.
y terminamos en el versículo 3, ya viene la bendición y dice, ¿verdad? Es como la persona que hace esto, que evita tales cosas, medita en la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios, dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Suena eso como felicidad, mis hermanos? Es la felicidad que andamos buscando, ¿verdad? La prosperidad obviamente no lo confundamos con el dinero y eso. Nada que ver, ¿verdad? Eso no es la prosperidad, que es la felicidad que buscamos, ¿verdad, mis hermanos? Pero fíjate, algo muy interesante en este último versículo, ¿verdad? Es como el árbol plantado a la orilla del río, ¿verdad? El pastor nos dio, ¿se acuerdan? En el servicio del domingo se meditaron en ello, es algo de eso, ¿verdad? Esta persona, mis hermanos, aquí tenemos dos opciones, ¿verdad? Aquí el árbol fue plantado. Aquí nuestra vida, mis hermanos, la vida de cada uno de nosotros decidimos a dónde queremos estar, ¿verdad? Decidimos qué camino queremos tomar, decidimos a quién queremos obedecer, ¿verdad? Sí, este árbol fue plantado y inteligentemente junto al río, porque a la orilla de ese río hay agua y siempre va a tener agua que necesita para vivir. Gracias, hermanos. Vemos que tiene que ser algo que deliberadamente hacemos en nuestra vida día a día. Recordamos que queremos que nuestra vida esté en dirección a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y vemos que va a producir frutos, ¿verdad? Obviamente todo hijo de Dios tiene que producir frutos, ¿verdad? Si no, para eso nos dejó el Señor, ¿verdad? Para que esos vayamos al mundo y llevemos este mensaje que hemos escuchado, mis hermanos. Y es la felicidad que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y todo está basado en que obedezcamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Nomás termino, mis hermanos, compartiendo algo muy, muy interesante, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Este fin de año fue un fin de año muy interesante en la vida de mi esposa. Es un fin de año inesperado que nos tocó, que llegó nuestros familiares a visitarnos, ¿verdad? Pero fue algo muy alegre, ¿verdad? No lo esperábamos, pero de repente llegaron mis tíos, llegaron mis primos, llegaron y tuvimos casa lleno, que súper lleno, ¿verdad? Pero algo muy interesante, mis hermanos, que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que algo muy interesante, es algo que cada uno escuchaba mucho, es decir, ¿verdad? Que era diferente el ambiente en mi casa, ¿verdad? Había algo diferente, que se disfrutaba estar ahí, que había paz, ¿verdad? Y es algo, mis hermanos, ya algo que quería compartir, y es algo que estuve pensando y meditando, y digo, todo eso es la consecuencia de que mi esposa y yo, ¿verdad? Decidimos plantar, como dice la palabra de Dios, nuestro árbol, pero al lado de ese río, ¿verdad? Que todos, tal vez no hemos estado haciendo las cosas al 100%, pero lo hemos estado haciendo lo mejor que podamos para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y lo que vivimos hoy, y lo que vivimos, la felicidad que disfrutamos en nuestra casa, es toda consecuencia la obediencia a la palabra de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, la felicidad lo podemos tener, ¿verdad? La felicidad está ahí para los hijos de Dios, no solo en esta vida, sino en la otra vida que nos espera, mis hermanos, ¿verdad? Y todo es obediencia a su palabra, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.
Dos veces. Ahí. Otra vez. Amén. Oremos, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos recuerda, Señor, siempre vemos, Señor, en tu palabra lo mucho que nos amas, Señor. Podemos ver, Señor, y ver de dónde nos has sacado, Señor. Que nos has traído, Señor, de gloria en gloria, Señor. Nos rescataste, Señor, nos has limpiado, Señor. Nos has dado vida nueva, Señor, nos has dado felicidad, Señor. La felicidad, Señor, lo tenemos todo bien en claro, Señor, que al lado tuyo, Señor, y obedeciéndote a ti, Señor, vamos a disfrutar esta felicidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por estar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de igual manera, Señor, en las personas que no te conocen íntimamente, Señor. Que todo aquel, Señor, que pueda llegar ese día, Señor, que te entregue tu vida. Sepan, Señor, que hay un Dios que cambia vidas, que hay un Dios que da felicidad, que hay un Dios que tiene todo y ha escrito su palabra para el mundo entero. Y son leyes, Señor, son mandamientos tuyos, Señor, que llevan a la felicidad, Señor. De igual manera, Señor, nosotros tus hijos, Señor, podamos aplicar todo eso, Señor, día a día, Señor, para poder vivir esa vida feliz que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona aquí presente, Señor. Te damos gracias por el mañana, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.